Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a platicar con Juan Carlos Márquez. Él es Procurador Social del Estado de Jalisco. Uno de los temas que vamos a abordar con él es este fraude de la financiera AJP que ha dejado decenas de afectados. Comenzamos Perspectivas. La Procuraduría Social de Jalisco brinda asesoría y asistencia jurídica a los ciudadanos. Este año, ayuda a víctimas del fraude de asesores jurídicos profesionales para que puedan recuperar su patrimonio. En el último corte dado a conocer por la Fiscalía del Estado, se acumulaban más de 1,200 denuncias. ¿Qué posibilidad hay de que los afectados recuperen su patrimonio? La dependencia también ofrece los servicios de defensoría gratuita. Sin embargo, la organización México Evalúa reveló que en Jalisco cada defensor público debe representar 485 personas en promedio, casi el doble de la media nacional. Sin duda, la eficiencia y capacidad institucional de una dependencia como la Procuraduría es clave para proteger los derechos de los sectores vulnerables. Abordamos el tema con su titular Juan Carlos Márquez. ¿Qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Gracias por sintonizarnos en este espacio y le agradezco mucho al procurador Juan Carlos Márquez, procurador del Estado, que nos acompañe en este espacio para platicar de varios temas. Bienvenido, procurador. Muchas gracias, social. Jonathan, gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Gracias, procurador. Me gustaría primero comenzar con una actualización del tema de AJP, un poco para contexto del auditorio. Yo recuerdo que comenzó el fraude por allí de agosto, se dio a conocer, se suicida el propietario de AJP. Había en ese momento, si no recuerdo, como 20 o 30 denuncias y el último corte que revisé ya eran 1,200 denuncias las que se habían presentado. ¿Qué asesorías están dando ustedes? ¿A cuántas personas o afectados están ustedes atendiendo? ¿Y cómo van los procedimientos? Mira, básicamente hablamos sí de más de 1,000 denuncias en lo que respecta al trabajo de la Fiscalía del Estado. Hablamos aquí que, bueno, por una parte la denuncia en materia penal, que todas las personas deben presentar para que se determine el delito que se cometió por parte de esta o de estas personas. Por otro lado también viene lo que es el ofrecimiento del señor gobernador, que vía la Procuraduría Social determinó que nosotros diéramos toda la asesoría legal, todo el patrocinio en materia mercantil, cosa que estamos haciendo. Actualmente tenemos alrededor de 490 usuarios, de los cuales hasta el momento hemos presentado 474 demandas mercantiles hasta el momento. Sí. Y básicamente lo que estamos haciendo es que algunos todavía no recaban toda la documentación, algunos otros todavía no se vencen los pagarés, no están en tiempo para poder demandar, pero traemos un porcentaje altísimo. Te puedo decir que 474 demandas hasta el día de hoy han sido presentadas. Estamos esperando a que se acuerden esas demandas para proceder a la posibilidad de embargar los bienes y poder garantizar el pago de la deuda. Esa es mi duda. A ver, la vía de la Fiscalía es la vía penal que terminaría con castigar a los responsables, ¿cierto? Sí, evidentemente lo que busca la Fiscalía en este caso no solamente es que se determine un delito, castigar a los responsables, sino en su momento de existir ya con las órdenes de aprehensión que se han girado, que se han librado, el poder encontrar a algunos de los responsables y que estos responsables también vía penal, vía la materia penal, puedan hacerse responsables de la reparación del daño. Y la vía de la Procuraduría Social sería... Es la vía mercantil. Lo que pasa es que hay que determinar una cosa. Vía la denuncia penal, lo que se va a determinar es la culpabilidad de estas personas, el que se busque en su momento que haya la reparación del daño hacia los afectados, o sea, que se pague, que se les pague, que tratando pues de no tener una sanción de carácter penal, se les conmine, en este caso a las personas responsables, a que reparen el daño, resarciendo los daños y perjuicios que han causado a las personas. Ahora, y vía mercantil lo que se busca es que con los pagarés que estaban acompañados al contrato de inversión, lo que buscamos es que se embarguen los bienes señalados para efectos
de que con el producto de esos bienes, al rematarlos, se garantice el pago de la deuda. Ahora, ¿cuántos bienes ya tienen identificados embargables y qué tan viable es que la gente empiece a recuperar su dinero? Hasta el momento hay 12 bienes. 12. Hay 12 bienes a nombre de estas personas, de la persona esta que cometió el fraude, de Luis Espinosa, y de su esposa, que en su momento era quienes hacían frente a la firma de los contratos de mutuo con pagaré, y esos bienes están ya detectados, ya están incautados, inmovilizados. Sin embargo, la Fiscalía también, en base a las investigaciones, está inmovilizando algunos otros bienes que tienen conexidad, en este caso, con todos los actos mercantiles que realizaban. No, directos a nombre 12. de ellos no. 12 directo de ellos. Sin embargo, hay algunas decenas de inmuebles que se presume que pudieran tener conexidad con todos los actos mercantiles que llevaron a cabo y que tiene que ver con personas ligadas. ¿Qué significa esto de conexidad? Conexidad de relación, es decir, que pueden tener relación con todos los actos mercantiles, porque vaya, esos bienes estarán a nombre de algunas personas que colaboraban con estas personas, que eran los titulares de los contratos, algunas otras personas que realizaban actos mercantiles y que eran empleados de estas personas. Entonces, la Fiscalía, en base a sus investigaciones, está determinando si algunos otros bienes fuera de esos 12 tienen relación con los actos mercantiles fraudulentos, para en su momento tratar también de garantizar con ellos el pago de una deuda. Procurador, ahora, de esos 12, ¿no están hipotecados? Es decir, ¿no tienen algún... De esos 12 están solamente 3 hipotecados. 3 hipotecados. Hay 9 que no están hipotecados. Sin embargo, aunque estén hipotecados, sabemos que, bueno, el bien puede garantizar más allá de lo que se le deba a la institución financiera, y podemos también determinar en orden de prelación cómo pudiéramos grabarlos. ¿Quién va a ser, en caso de que de esos bienes, por ejemplo, que están hipotecados, es decir, también el banco pues va a reclamar su dinero? ¿Quién tiene derecho de prelación? ¿Un demandante o el banco? No, evidentemente, acuérdate que lo que es primero en tiempo es primero en derecho. Primero se registró la hipoteca bancaria, entonces, en tratándose de esos 3 bienes de que hablamos, primero ya está registrado un gravamen. Entonces, primero le pagan en al banco. Orden de prelación, el banco lleva mano porque ya está registrado un gravamen. Sin embargo, hay que ver hasta dónde puede cobrar el banco y hasta dónde queda una parte de ese bien libre. Por otro lado, hay 9 bienes que no están hipotecados, y en ellos, pues evidentemente las demandas que pudieran registrarse en primero, segundo, tercero y en orden de prelación pudieran tener el interés para efectos de poder cobrar en sobre ese esos sentido, bienes. digamos, si tienes 400 personas, ¿quién va a ser primero? ¿El que presentó primero la denuncia? No, evidentemente a quien se le acuerde primero la demanda. O sea, lo que estamos hablando es, recordemos que no todo lo lleva Procuraduría Social. Sí, no, en el caso hay de muchos la abogados particulares que ya. también están llevando algunas demandas mercantiles a algunos ciudadanos que se sienten ofendidos o defraudados por estos actos, y en esa situación los primeros, en este caso las primeras personas que tengan el acuerdo de demanda y que garanticen los daños y perjuicios con la fianza que determine el juzgado, y que lleven y registren, en este caso la demanda, ante el registro público de la propiedad, serán los primeros que tengan derecho en orden de prelación. ¿Y qué determina que tengas primero o después el acuerdo de demanda? El propio juzgado, evidentemente. Es decir, aquí nada tiene que ver con el trabajo de Procuraduría Social, es el trabajo del Poder Judicial. El propio juzgado revisa la demanda, la analiza, determina si es procedente la vía y la materia, y los actos que quieras hacer valer, y en base a ello también determina mediante un acuerdo que se acepta o se admite la demanda, y señala la fianza que hay que otorgar para garantizar daños y perjuicios. Me imagino tú has revisado los expedientes, me imagino has hablado con la gente que ha sido víctima de este fraude. A ver, muy brevemente, no entiendo cómo operaba AJP. Bueno, es decir, el modus operandi era diverso. ¿Cuál era como el eje sobre es que la base? Era diverso, hay muchos no se ha actos, explicado, sí. muchas modalidades, si pudiéramos llamarle de alguna forma. Una de ellas era el simple acto de que alguien te invitaba a invertir. Tú llegabas con tu dinero, invertías, te hacían un contrato de mutuo con un pagaré, garantizando en este caso la deuda, te pagaban un porcentaje que iba del 2, 2,5, 3% a determinado plazo mensual, y en base a ello te daban tus recursos. Ajá. Otro modus operandi era que muchas veces tú tenías una casa, ellos te ofrecían, oye, véndeme tu casa, en vez de darte el dinero, inviertes el dinero, yo
con esa inversión te rento una casa que te va a representar la quinta parte de lo que te estoy pagando de intereses, tú tienes una casa bien ubicada en una buena zona y aparte tienes el dinero para vivir. Eso operaba con muchas personas que tenían solamente un bien, que era su casa, o que eran jubilados y no les alcanzaba la jubilación, y en este caso usaban ese bien como un monto para la inversión, no les devolvían dinero, les daban una casa en renta y lo demás se los daban líquido para que vivieran mensualmente. Es decir, en realidad, si no entiendo mal, entonces en realidad lo que hacía era con tu propio dinero de tu propiedad, te rentaba una casa y te daba ese dinero, pero en realidad él no invertía nada. No, por supuesto, o sea, digo, muchos han analizado esta actividad que es una actividad piramidal. Ajá. Evidentemente, muchos que son personas que conocen de finanzas hablan de que con los recursos de los nuevos inversionistas se pagaba a todos los demás y el dinero se le iba dando vuelta y se le iba dando vuelta, pero siempre había, digamos que un hueco presupuestal dentro de la propia empresa, ¿no? ¿Ustedes habían tenido o habían atendido anteriormente casos similares a JP? No, la verdad es que es la primera ocasión en que nos toca una situación así. Sé que hace varios años, por ejemplo, hubo la Caja Popular, aquella famosa... que en su momento también generó todo este sinnúmero de fraudes y de denuncias, pero en caso de la Procuraduría Social en estos 4 años es la primera ocasión que nos encontramos una situación así, y de verdad hemos sabido tener el material humano, o sea, el recurso humano, las personas, para poder hacer frente, y hasta el momento creo que le llevamos muy bien. ¿Cuándo podría haber los primeros acuerdos? ¿Hay alguna estimación de su parte? Yo parte? espero que ya dentro de esta quincena salgan algunos acuerdos. Que podrían implicar un pago. Porque, lo que se platicó con el presidente del Poder Judicial es que, entendiendo la situación, se nombraran juzgados particulares para este caso, se nombraran 2 juzgados, un mercantil oral y un mercantil tradicional, y se tratara pues de más o menos entender la situación de todos los afectados, que se pudiera hacer un análisis para que hubiera un determinado porcentaje de fianza para efectos de garantizar esos perjuicios, pero que no fuera gravoso, para que la gente pudiera recuperar sin tener que invertir una cantidad excesiva, ¿no? Ahora, me imagino que esas fincas o esas 9 propiedades, pues habrá que comercializar, habrá que venderlas y de ahí sacar dinero. Por supuesto, ¿cómo funciona? El procedimiento, lo que funciona aquí es que se graban las fincas, en su momento sigue el procedimiento, dichas fincas son determinadas para salir a remate por parte del juzgado, se rematan, y con el producto del remate es cuando se le empieza a pagar, en este caso, a los afectados. Fincas? ¿Aquí todas en la metrópoli? No tengo ahorita los domicilios, están en zona metropolitana, las fincas. ¿En qué rangos de valor se recuerda? No recuerdo. No recuerdo los rangos de valores. Te puedo decir que son 12 fincas a nombres de ellos, 3 que no tienen un gravamen, las otras 9 que no tienen un gravamen, 3 que están grabadas. Y lo que se tiene que determinar en su momento es con el monto del remate cuánta o qué porcentaje de la cantidad que se les debe o se les adeuda pudiera ser pagada, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas de la Procuraduría Social están involucradas atendiendo estos casos? No, bueno, yo tengo actualmente más de 5 personas atendiendo esto. Recordemos que los parámetros para que un abogado pueda atender demandas es de 80 a 120 demandas por abogado. En este caso me parece que estamos sobrados porque tenemos más de 5, estamos a punto de recibir una 6ª plaza de abogado para que 6 personas estén atendiendo hasta ahorita 470 demandas. 470. Ahora, a propósito de la carga y la capacidad institucional de la Procuraduría Social, recientemente salió un estudio de México Evalúa, se llama Hallazgos 2021, y me llamó la atención que establece, a partir de solicitudes de transparencia, la Procuraduría Social responde que el promedio de expedientes que trata cada defensor público aquí en Jalisco en la Procuraduría Social es superior a los 400 por defensor público, que es el doble de la media nacional. ¿Está de esa manera? Lo que pasa es que hay que entender el contexto del estudio. Yo actualmente soy el presidente de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas en todo el país. Soy el actual coordinador de América del Norte de la IDEF, de la Asociación Interamericana de Defensorías. Lo que te puedo decir es que lo que se ha señalado es la capacidad de atención que ha tenido el defensor en determinado tiempo. Recordemos también
que en muchas ocasiones no es una sola audiencia la que se lleva a cabo con cada carpeta de investigación, son varias. Entonces, en ocasiones se cuenta como cada expediente o cada carpeta en doble o en tercer conteo. ¿A qué me refiero? Audiencia inicial, audiencia o sea, hay 3 audiencias en el procedimiento, digo, para no explicar a grandes rasgos lo que es. Entonces, en ocasiones se determina que cada audiencia es una carpeta y no es así. Yo lo que te puedo decir es que los defensores públicos tienen ¿cuántos expedientes tienen en promedio? Hasta 215, 220 carpetas, si es un número alto. Sin embargo, hasta el momento te puedo decir que porque no he recibido yo requerimientos de algún juzgado por falta de atención o falta de defensa de algún imputado, y te puedo decir que, por ejemplo, el gobernador ha sido muy sensible en esta situación. Nos aprobaron este año 10 defensores públicos más y vienen 25 más para el año que viene. Hasta el momento, bueno, tenemos en todo el estado alrededor de 120 defensores públicos, sí, con los cuales podemos hacer frente a todos los requerimientos de las diferentes regiones, de las 9 que tenemos, más los juzgados que tenemos acá en Puente Grande. Hasta el momento hemos tenido la capacidad de hacer frente. Y te repito, vienen más plazas de defensor público. Entonces, ¿no están saturados los defensores? No están saturados. Sí es cierto que Jalisco tiene una carga mayor que muchos estados. También es cierto que todas las defensorías públicas del país llevan a cabo el 89 o 90% de las defensorías públicas en general. O sea, los defensores públicos solamente atienden un 10% de estas. Sin embargo, este es un fenómeno a nivel nacional. Sí, Jalisco tiene un poco de más carga, sin embargo, repito, hemos sabido tener el talento de hacer frente. En este caso, ¿cuál es el tipo de expediente o casos que mayormente atiende un defensor público? Todos, o sea, yo te puedo decir que hay desde delitos en contra del patrimonio de las personas, delitos contra la vida, homicidios, fraudes, abusos de confianza, robos. Familiares. No. Es entendiendo la materia penal solamente. Si hablamos de defensores públicos en materia civil, te puedo decir que es otro número determinado y te puedo decir que hay una capacidad ya instalada de poder atender no solamente el tema de AJP, sino tenemos de sobra la capacidad de atender quizá un 10% o 15% más de lo que actualmente atendemos en materia familiar y civil. ¿En materia familiar y civil la misma cantidad de expedientes por defensor público? No, ahí baja la tendencia, tenemos 120, 130 por defensor o por agente social, porque ahí tenemos 2 tipos de nombramiento, agente social y defensor público en materia familiar, civil y mercantil. En tratándose de la materia penal, hablamos solamente de defensoría pública en materia penal. Y hábleme sobre este proyecto de la Procuraduría. ¿Te respaldamos? ¿Se llama Te respaldamos? Es un proyecto que nació por la necesidad de darle más acceso a las personas. Nosotros hicimos un estudio del World Justice Project hace prácticamente 4 años, en donde en el 2018 el World Justice Project hizo un análisis de la posición de México a nivel internacional en un estudio de 103 países que tenían más o menos el mismo nivel económico, que tenían la misma capacidad de poder garantizar los derechos humanos, que podían tener la misma infraestructura judicial, y en este caso México en ese estudio salió en lugar 99 de 103 países. Gracias a ese estudio nosotros también analizamos cómo estaba ubicado Jalisco hasta la administración anterior, y de todos los de los 32 estados de la República está en lugar 26. Entonces eso se debe que en muchas ocasiones no hay una garantía del Estado de Derecho, y tampoco hay un acceso a la justicia fluido y determinado. Lo que nosotros empezamos a hacer es 3 mecanismos para poder garantizar el acceso a la justicia. Uno fue el poder hacer un programa itinerante que llevara abogados a las plazas, jardines públicos, que llevara abogados a las diferentes delegaciones de los municipios, y hasta el momento llevamos 32 fechas del programa, en donde hemos atendido pues un número importante de personas. En Te Respaldamos llevamos 8,186 asistentes en 32 fechas, llevamos 5,868 asesorados y 4,125 patrocinios. Eso hablando solamente del programa. Ha funcionado en temas que tienen que ver con sucesiones, reconocimientos de paternidad, divorcios, correcciones de actas, aclaraciones de actas, y en general Procuraduría Social lleva 213,154 atenciones
asesorías jurídicas, y patrocinios lleva 194,800. Lo que te indica que más del 90% de las personas que se acercan con nosotros se llevan un patrocinio. Ese fue el primer mecanismo. El segundo fue acercar oficinas a las personas, porque el acceso a la justicia tiene que ver con las distancias también. Nos encontramos con 44 oficinas que estaban en segundos pisos, estaban a las afueras de los municipios. Nos dimos a la tarea de reubicarlas, pero aparte agarrar el mapa de Jalisco y empezar a instalar oficinas para que la gente tuviera cercana una oficina de Procuraduría Social y tuviera acceso a la justicia. Hasta el momento llevamos 34 oficinas más las 74, tenemos 78 oficinas, 44 más 34, perdón, 78, y la última la inauguramos ayer en Amacueca, Jalisco. Procurador, a ver, un poco para la audiencia y que entienda así, lisa y llanamente, ¿no? Si un jalisciense promedio se preguntara ¿para qué le sirve la Procuraduría Social? Es decir, ¿en qué le puede ayudar o en qué casos está la Procuraduría Social? ¿Cómo lo podría resumir? Te puede ayudar a resolver los problemas básicos en materia jurídica, porque te arregla cualquier situación que tenga que ver con tu estatus jurídico, que tenga que ver con tu acto, con los actos del estado civil de las personas. Por ejemplo, un adulto mayor no tiene acceso, en este caso a su pensión, muchas veces porque tiene un problema con una letra de su nombre, o porque tiene un nombre adicional o le falta un nombre en su demás documentación. Cuando es una letra, es una aclaración de acta. Cuando es una modificación sustancial al nombre, es una corrección de acta. Nosotros lo hacemos. Ese es un trámite que... Por otro lado, también tiene que ver con reconocimientos de paternidad, sucesiones. ¿Cuántas veces una persona fallece, le deja un bien a sus hijos y sus hijos no lo pueden solucionar porque no tienen dinero? En este caso entramos con una sucesión testamentaria o intestamentaria para determinar quién tiene derecho, en este caso, a los bienes, y se haga el reparto correspondiente. Tiene que ver con el divorcio también, tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con las tutelas, tiene que ver con las adopciones, tiene que ver con un sinnúmero de cosas que Procuraduría Social resuelve. O sea, todos los problemas básicos, por mínimos, por importantes o no que sean de las personas que tengan que ver con el ejercicio de la profesión de un abogado, los arregla Procuraduría Social con 0 pesos, 0 centavos. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? O sea, nada más llega, le habla. Acercarse solamente. Nosotros tenemos un rango de en este caso, percepciones para que tú recibas el servicio gratuito. En tratándose de zona metropolitana es algo así como 16,350 pesos. Si tú ganas menos que esa cantidad, tienes derecho a un abogado. En base a que te escuchemos, determinamos la vía y la materia de tu problema para solucionarlo. Te sometemos a un estudio socioeconómico y determinamos si tú ganas menos de esa cantidad, tienes derecho a un abogado gratuito. Para cualquier proceso. En tratándose del interior del estado, hablamos de 13,800 pesos, para que tú, si ganas menos que esa cantidad, tienes derecho a un patrocinio de Procuraduría Social. Ok. ¿En cualquier caso? En cualquier caso, en cualquier municipio y en cualquier situación. Y para cualquier también persona, por ejemplo, si alguien llega a la Procuraduría y dice, bueno, no sé, gana 20, por decir, ¿allí qué ocurre? Bueno, es que ahí tendremos que determinar qué tipo de problema es. Cuando es un problema, gana 20, sí, pero debe 15. Un juicio de pensión alimenticia. Por eso, tú ganas 20, pero tienes un préstamo por 8. Pues evidentemente ahí te vamos a ayudar, porque tu percepción real es de 12, no es de 20. En tratándose de, por ejemplo, hay personas que se han acercado y dicen, oye, es que pues yo quiero que me ayudes, porque fíjate que tengo un inquilino en un departamento y me paga 25,000 pesos y lo quiero sacar. Perdóname, pero esa percepción lo que genera es que nosotros estemos impedidos por ley a poderle prestar el servicio. Claro. Solamente en cuando se trata de alguna situación extraordinaria, como lo determina el marco legal, como es AJP, o como es algún fenómeno social que perjudica una colectividad, ahí Procuraduría Social se brinca los topes de los que hablamos y puede prestar el servicio. ¿Hubo algún cambio en el tipo de conflictos con la pandemia y tras la pandemia? Es decir, por supuesto, crecieron mucho los divorcios, crecieron mucho las peticiones de alimentos, crecieron mucho las peticiones de custodias. Por supuesto, o sea, la convivencia familiar se afectó con el encierro, se afectó con, digamos, llamémosle si se vale, el exceso de convivencia en el hogar, el no poder salir a trabajar, el no tener percepciones económicas, y eso generó que se rompiera la relación armónica entre la familia. Claro. Y eso generó que hubiera más divorcios,
que hubiera violencia intrafamiliar, más delitos, que hubiese también ya peticiones de divorcio, de custodia, de alimentos, etcétera. Bueno, procurador Juan Carlos Márquez, le agradezco muchísimo que haya estado en este espacio. No, hombre, yo estoy a la orden de todos. Yo espero que en Procuraduría Social nos visiten. Quisiera que darles los teléfonos, si me lo permites. Es el 33 30 29 00. Repito, 33 30 30 29 00. Extensiones 22 903. 23 446 y 23 419. Bueno, muchas gracias, gracias a ti, Jonathan, y gracias a todos. Gracias a usted también por habernos sintonizado en Perspectivas. Nos vemos en la próxima emisión.